agradeceros a todos la participación, la asistencia y vamos a intentar aportaros bueno, pues algunas pinceladas, algunos aspectos prácticos que, bueno, fruto de colaboraciones que hemos tenido, un poco pues, la visión práctica de qué es todo ello, todo lo relacionado con el proceso biométrico, todo lo relacionado con las tablas biométricas. No solo lo que es la experiencia propia, de hecho, me pidieron desde el colegio que fuera algo más secundario, sino que diéramos una visión más general, es decir, cubriendo todos los aspectos fundamentales, desde la suficiencia de los datos, el gobierno, la monitorización de las hipótesis y espero sobre todo pues, que os sea de utilidad y que podáis coger algunas ideas de esta presentación. Como comentaba Joaquín, fundamentalmente voy a dividir la ponencia en dos partes. Empezaremos con la parte de la calidad del dato, estadísticas biométricas y gobierno en una primera hora y en la segunda hora pues hablaremos un poco más de temas de suficiencia de la experiencia propia, sobre todo la monitorización, daremos alguna pincelada sobre modelos de causas de mortalidad y terminaremos la ponencia pues dando un vistazo a una herramienta de AFI en la que tenemos la posibilidad de cubrir buena parte de este proceso biométrico con la idea de que bueno, podáis ver pues, de un caso un caso hipotético de experiencia, simplemente cómo se monitorizaría, cómo realizaríamos eso o todo lo que os cuente en la práctica. Intercalaré, eso sí, también algún ejemplo práctico en Excel que por supuesto compartiré con los asistentes y sin más, pues simplemente comienzo con la introducción en la que, bueno, básicamente estamos aquí precisamente para tratar pues uno de los riesgos que de alguna forma pues, continúan y evolucionan a lo largo del tiempo y tienen un efecto imparable en las carteras de las entidades aseguradoras, pero también en un efecto más macroeconómico, más de las que se denominan las nuevas tendencias, que son los riesgos de longevidad y mortalidad. En lo que dure esta presentación de aproximadamente 2 horas, el incremento de la esperanza de vida más o menos de todos y cada uno de nosotros en media se habrá incrementado en torno a unos 35 minutos. Y realmente este proceso o esta necesidad de seguir este riesgo, que quizá no se entienda o no se pueda ver tan en el corto plazo, sino más se capitalice en el medio y largo plazo, pues es necesario de alguna forma dotarle de un proceso formal que nos permita seguirlo, que nos permita entenderlo, que desde el punto de vista de la entidad aseguradora, sobre todo dirigiéndome a todos los asistentes que provenís de ellas, seamos capaces de interiorizar lo que se llama el riesgo biométrico, en definitiva. Y para simplemente pues dar esa pincelada inicial del riesgo biométrico, simplemente podíamos llegar a intuir con esta fotografía la importancia que puede llegar a tener. Si nosotros nos llegáramos a preguntar la edad que le podíamos echar, entre comillas, a estas personas que aparecen en la fotografía, seguramente podríamos darles una edad mucho mayor de la que realmente tienen. Y esto es debido a que la fotografía fue tomada en el año 1939. Las personas que aparecen en la fotografía, pues el varón tenía 61 años, la mujer 52 años, sobre todo para que detectéis desde el punto de vista como a punto motivador inicial de esta presentación, cuáles son o cuál es la importancia de este riesgo de la longevidad-mortalidad, que a lo largo del tiempo quizá no pueda tener unos efectos percibidos en un corto plazo de 1 o 2 años, pero que es un efecto, es un riesgo de alguna forma que hay que gestionar y que hay que monitorizar para comprenderlo en definitiva, teniendo en cuenta que sus efectos, pues sobre todo pensando en proyecciones más de medio y largo plazo, pensando por ejemplo en las proyecciones de nuestras provisiones técnicas, pueden llegar a tener un efecto muy, muy significativo. En la pantalla estaréis viendo un gráfico animado que lo que trata de representar son las probabilidades, las típicas probabilidades de fallecimiento de distintas cohortes, distintas generaciones, de distintas eh, añadas en la población española. Como podéis comprobar, mientras voy hablando, se va desplazando esa curva hacia la parte de abajo en un proceso de mejora de la longevidad que ha existido y que de momento en la mayor parte de los países parece mantenerse en el sentido de esa mejora de mortalidad en el tiempo. Nosotros, de alguna forma, lo que vamos a tratar de cubrir en este planteamiento, en la sesión de hoy, es precisamente entender ese riesgo que tiene
un cierto impacto en el medio y largo plazo y sobre todo qué cosas, qué aspectos prácticos podemos llegar a tener o qué podemos llegar a hacer en nuestra compañía para poder monitorizar correctamente este riesgo. Y sobre todo, uno de los puntos más relevantes es cómo entender este riesgo sin tampoco sobrecargarnos de trabajo. De alguna forma intentar buscar un enfoque lo más acotado posible y que de alguna forma, pues bueno, pues en nuestras experiencias también con supervisor y demás, pues puedan tener un cierto empaque, una cierta continuidad, un proceso biométrico, la definición, en definitiva, de un proceso biométrico formal para nuestra compañía. Realmente podéis ver ahí en la diapositiva algunas magnitudes que proponemos de seguimiento desde el punto de vista más macro, ¿no? Más desde el punto de vista de la población española. Nuestro objetivo en la sesión de hoy va a ser cubrir los principales puntos relacionados con el marco biométrico de la resolución que comentaba precisamente Joaquín antes. Como sabéis, de alguna forma antes de la resolución existía, por supuesto, un seguimiento más o menos informal por parte de las compañías aseguradoras, por supuesto, verificaciones de suficiencia de la experiencia, suficiencia de las provisiones, etcétera. Pero lo que se ha buscado, de alguna forma, dada la importancia del riesgo de la longevidad, siendo precisamente uno de los riesgos más prevalentes en todas las iniciativas que se plantean, incluso en más contextos de sostenibilidad, iniciativas ESG, siempre hay una mirada puesta hacia este riesgo. ¿Cómo plantea el regulador, cómo plantea la Dirección General de Seguros esquematizar este riesgo? De alguna forma, trata de plantear cuatro grandes ámbitos de análisis, de estudio, de alguna forma en los que podemos estructurar lo que denominamos el proceso biométrico de la compañía. En primer lugar, la calidad del dato, es decir, nosotros de alguna forma vamos a buscar monitorizar el riesgo biométrico que decíamos anteriormente. Nuestro objetivo fundamental es que para poder monitorizar necesitamos de alguna serie de datos y esos datos deben estar construidos con una base sólida, que sean datos adecuados, que sean fiables, que sean trazables, que sean suficientes, que sean completos y de alguna forma eso va a ser la base de todo nuestro proceso. De hecho, en las definiciones de procesos biométricos, este suele ser, aunque parece el menos romántico, si me permitís la expresión, tiende a ser el enfoque o el bloque con la mayor importancia de todos, debido a que sin calidad del dato es condición necesaria. Sin calidad del dato no podremos plantear un proceso biométrico robusto. Necesitamos de alguna forma robustecer, necesitamos asegurarnos de que la información biométrica de la compañía sea robusta, sea fiable, etc. De alguna forma lo que se construye, de alguna forma llamemos calidad del dato a todo aquello que es dato primario, a lo que se obtiene de nuestras bases de datos, de nuestras compañías, de las compañías aseguradoras. He visto también en algunos otros casos otros organismos que también pueden tener cierto interés entre los asistentes en cuanto al riesgo de longevidad, riesgos biométricos. Todo ello nos permitirá construir una base de datos, una subbase de datos de todas las bases de datos que tiene la compañía, que de alguna forma son las estadísticas biométricas. Trataremos de proponer un esquema de estadísticas biométricas que puedan ser útiles de cara a las compañías aseguradoras, que podría ser útil, que puede ser necesario de cara a, podemos indicar dos planos de alguna forma. Por un lado, el plano puramente de cumplimiento regulatorio y el plano más desde el punto de vista de qué puede sernos útil desde el punto de vista de compañía sin complicarnos excesivamente y con los recursos que tenemos, que básicamente suele ser el limitante en el día a día. Por supuesto, desde el punto de vista de gobierno, trataremos de dar algunas pinceladas con algunas situaciones que puedan darse en relación al gobierno de todo el proceso. De alguna forma el proceso está ahí, hay una serie de pasos, pero necesitamos establecer quiénes son los responsables, con qué frecuencia van a actuar, cuáles son los principales aspectos que hay que considerar a la hora de gobernar este proceso, a la hora de que el proceso nos aseguremos de que desde el momento que obtenemos el dato hasta que o bien presentamos a terceros, al público en general, al regulador, etcétera, pues hayamos tenido un verdadero éxito a la hora de plantear este esquema biométrico. Añadimos el último punto, el de las tablas de experiencia propia. Es verdad que hay cierta interacción, ¿no?, entre lo que vamos a ver hoy y las tablas de experiencia propia.
Es verdad que es un punto totalmente opcional, es decir, no todas las compañías están obligadas, las compañías no están obligadas a presentar tablas de experiencia propia, pero en virtud de relaciones con el regulador, lo que se busca de alguna forma es establecer un seguimiento de la información que tenga la compañía. De alguna forma, lo que querría plantear es, entre comillas, no basta con plantear la tabla regulatoria tal cual y aplicar el 100% de la tabla regulatoria, sino que de alguna forma tenemos que dotarnos de argumentos para poder seguir utilizando esa tabla. De alguna forma tenemos que asegurarnos que la tabla utilizada, ya sea regulatoria o no, refleje adecuadamente nuestro riesgo biométrico. Y de alguna forma eso es lo que quería plantear de cara a la sesión de hoy. De alguna forma, por recapitular en calidad del dato, lo que se trata es de establecer, pues, no deja de ser un listado de controles inventariado, es decir, de alguna forma que tengamos pues esa involucración en primera línea de defensa y segunda línea de defensa, es decir, que tengamos una serie de controles de los datos que podamos llegar a tener. La definición del gobierno biométrico, de alguna forma que podamos seguir de forma continuada ese riesgo biométrico, de alguna forma que haya un seguimiento proporcional y proporcionado de todo este riesgo y de alguna forma pues que tengamos la robustez o que podamos establecer algún tipo de validación, backtesting de todo lo que estamos haciendo internamente, que hagamos un seguimiento por acotado que sea. De alguna forma no nos queremos complicar en exceso, pero queremos plantear algún tipo de planteamiento sencillo que nos permita continuar con esa tabla biométrica. Simplemente dar un recordatorio que, bueno, realmente son todos los aspectos normativos resumidos en una tabla, la evolución de los últimos años en cuanto a las tablas de mortalidad y longevidad, simplemente para destacar las peculiaridades de cada una de ellas y con la idea de aportar aquellos aspectos desde el punto de vista de monitorización, suficiencia, etcétera, que puedan ser útiles de cara a cada una de las tablas de mortalidad, que como conocéis, como bien conocéis todos los asistentes, pues están enfocadas a una segmentación por tipologías de productos, de alguna forma grupos homogéneos de riesgo, etcétera. Es decir, tenemos nuestras tablas regulatorias de supervivencia con las PER, de algunas PER 2020 que se han segmentado desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, planteándose de forma explícita la separación, no solo en este caso, sino en todos, entre tablas de segundo orden enfocadas a las provisiones técnicas de solvencia y las tablas de primer orden, más enfocadas en contabilidad, incluso tarificación, eso lo matizaremos más adelante. Desde el punto de vista de tablas de vida a riesgo, la necesaria implementación o la interacción con, o la asociación, mejor dicho, con las PASA en 2020 en los productos no vinculados, pensando también en productos vinculados, tendríamos esas tablas PASA en 2020 relacionadas, de alguna forma, con todos aquellos productos hipotecarios, por ejemplo, en los que se establezcan los temporales anuales renovables, establecer ese planteamiento. Episodio aparte, por supuesto, para las tablas de decesos, esas tablas de decesos que tienen dentro del apartado de vida a riesgo su propia casuística, su propia naturaleza, que de alguna forma necesita de alguna forma un tratamiento separado. Y por supuesto, pues el tratamiento más relacionado con las tablas de los planes de pensiones. No querría detenerme demasiado en repasar exactamente cuáles son los antecedentes técnicos de cada una de las tablas, simplemente destacar de los tres grandes bloques que veréis en esta diapositiva, los seguros de vida ahorro, los seguros de vida riesgo y dentro de los seguros de vida riesgo, la parte de decesos, simplemente destacar los aspectos más relevantes que nos puedan servir de base para los posteriores análisis de suficiencia, monitorización, etcétera. Simplemente comentar desde el punto de vista de los seguros de vida ahorro, que existe en los antecedentes técnicos un proceso de derivación explícito, es decir, se han tomado experiencia de carteras aseguradoras durante un periodo de tiempo, durante 5 años, y una incorporación para dotarles de un carácter dinámico del comportamiento de la población. De esta forma, las tablas permiten su, entre comillas, autoactualización en función de la evolución de la mejora de la mortalidad observada en los últimos 40 años, pues plantear un planteamiento o establecer un planteamiento de cara al futuro. Se establece para productos individuales, a partir de esas tablas colectivas, un ajuste por edades y a partir de ahí
se establecen pues, todos los enfoques relacionados con los recargos técnicos, de alguna forma para dotarle bajo el principio de prudencia, de alguna forma, desde el punto de vista de prudencia contable, establecer esos recargos técnicos que podrían cubrir los principales riesgos de equivocarnos, entre comillas, a la hora de estimar esas tablas de mortalidad, ya sea el nivel en el que nos equivoquemos en justamente la probabilidad de fallecimiento que hayamos estimado, ya sea la tendencia, en el caso de estos seguros que estáis viendo en pantalla, ya sea la volatilidad, es decir, cómo de volátiles han sido las probabilidades de fallecimiento históricas en determinados seguros, y con ese planteamiento pues establecer, añadiendo esos recargos técnicos a esas tablas de segundo orden, pues obtener esas tablas de primer orden que nos servirán para más el punto, más el ámbito contable barra, en algunos casos, de tarificación. Desde el punto de vista vida-riesgo, algunos aspectos relevantes que nos pueden servir de cara a la monitorización en el futuro, es decir, se resumen en que las tablas de vida-riesgo no han tenido un proceso de derivación explícito, es decir, no ha habido una petición explícita a las entidades aseguradoras con la idea de recabar información sobre los fallecidos y expuestos, que suelen ser la información primaria de las tablas de mortalidad, y en ese sentido lo que se ha planteado es prorrogar las tablas de PASE en 2010, pero prorrogar estadísticamente, si me permitís la expresión, de alguna forma ajustando esas PASE en 2010, obteniendo con las mejoras de mortalidad que se han producido justamente desde que se publicaron esas PASE en 2010, establecer unas mejoras de mortalidad y derivar, como si se estuviera proyectando esas tablas, derivar esas tablas. Es decir, al no haber ese proceso explícito, pues se ha asumido pues, una serie de hipótesis de, oye, si las probabilidades y la mejora de la mortalidad de los últimos años ha sido de un X%, proyectar esas tablas de mortalidad a nuestros días. Mismo esquema o un esquema bastante parecido desde el punto de vista de decesos es el relacionado con la información que tendríamos desde el punto de vista de las PASE. Disculpa, que se vea exactamente. De las PASE, de alguna forma nosotros tendríamos las tablas PASE que hemos derivado en la diapositiva anterior. Nosotros, o bueno, la Dirección General de Seguros establece un factor de escalado del 160% con el objetivo de obtener esas PASE de segundo orden y planteando bueno, pues el esquema de recargos técnicos. Como podéis observar, en los dos últimos casos, seguros de vida a riesgo en general y seguros de vida a riesgo de decesos, no ha habido un proceso explícito de derivación de tablas de mortalidad. Por tanto, desde el punto de vista de monitorización, si quisiéramos analizar realmente, ya introduzco el planteamiento, la monitorización no es más que verificar que en todo momento nuestra experiencia o la información de nuestra compañía se ajusta lo más posible a la tabla regulatoria. De alguna forma podéis observar, por ejemplo, que dos de los aspectos de los que no o de los que carecerían estas tablas de seguros de vida a riesgo serían precisamente, primero, que no ha habido una experiencia por detrás y segundo, que no son tablas dinámicas, es decir, que no ha habido una tendencia de mejora de la mortalidad asociada a estos productos. Es decir, de alguna forma nosotros podríamos llegar a monitorizar la mejora de la mortalidad en general con algunos de los aspectos que puedo comentar a continuación, simplemente por hacer esa monitorización. Entonces, de alguna forma, si lo que queremos es monitorizar, si lo que queremos de alguna forma es establecer cuáles son de alguna forma, cuál es la base, ¿no? de nuestro proceso de monitorización, y la base de nuestro proceso de monitorización serán siempre los datos. De alguna forma, nosotros queremos saber, o nosotros queremos demostrar, si algún día la Dirección General de Seguros nos pregunta, oye, estáis en una situación, estáis aplicando esta tabla, justificadme, ¿no? De alguna forma, cuál es el grado de ajuste o cómo de próximas son vuestra experiencia con las tablas regulatorias. Y nos encontraremos con muchísimos retos, desde luego, que los vamos a intentar plantear a continuación. Pero fundamentalmente tenemos que partir de algo, ¿no? Y de ese planteamiento lo que establecemos es, en primer lugar, dotarnos de datos y, en segundo lugar, verificar y enjuiciar críticamente esos datos. Y para enjuiciar críticamente esos datos, pues de alguna forma podemos apoyarnos de solo datos de la compañía o podemos dotarnos también de información externa. De alguna forma, si en
en nuestra compañía podemos llegar a tener una cierta concentración de información en torno a edades centrales, 40, 50, 60 años, es muy probable que no tengamos información en edades más jóvenes o en edades más avanzadas. De alguna forma podemos apoyarnos en información de datos externos para poder, lógicamente, no... para poder inferir de alguna forma cuál sería el comportamiento de distintos tramos de edades y monitorizar realmente si nuestro perfil de riesgo biométrico se ajusta o no a esas tablas biométricas. El objetivo último no deja de ser pues, establecer esas estadísticas biométricas. Y para poder establecer esas estadísticas biométricas, justo lo que comentaba al principio, necesitamos dotarnos de una calidad del dato. Vamos a darle un formalismo, un cierto formalismo a lo que sería el proceso de calidad del dato. De alguna forma, estaríamos hablando de distintas fases, ¿no? Desde la generación de la base de datos, lo que se llamaría el proceso de la calidad de datos en sí, es decir, todo lo relacionado con la obtención de la información, depuración, filtros, de alguna forma controles, y finalmente la validación. Y de alguna forma lo que se busca es que todo este proceso sea un proceso autónomo de todo el proceso, de alguna forma que no haya contaminación de que, oye, como me hacen falta 5 fallecidos para poder establecer un determinado cálculo, pues de alguna forma intento forzar la base de datos. No, de alguna forma tenemos que buscar que el proceso sea lo más independiente posible. Entonces, todo este proceso, que suele ser, como comentaba, de los más largos, arduos en todo el proceso biométrico, empezaríamos obteniendo esa información. Y esa información, podéis pensar todos desde el punto de vista de datos, en buscar los campos de años de extracción, años de calendario, sexos, los tipos de cobertura, para pensar en las tipologías de productos que podemos tener, vida ahorro, vida riesgo, decesos, etcétera. Y aquí es muy importante todo lo relacionado con los códigos de programación de esas extracciones. De alguna forma, extrayendo ya sea con SQL, con SAS, etcétera, nosotros nos tenemos que dotar no solo de unos códigos que extraigan esa información en bruto, sino que existan una serie de controles. Sobre todo, es lo que buscamos en la segunda fase, que haya ese proceso de calidad del dato, de alguna forma que busquemos un marco de calidad del dato de alto estándar, que es lo que establece literalmente la normativa. Lo que buscamos aquí de alguna forma es que la información que extraigamos tenga calidad. Es decir, tenemos un pequeño caso práctico a continuación, cuando terminemos este bloque. Es decir, nos podemos llegar a plantear si nos falta información sobre el género, si falta información sobre, o hay determinadas edades que no cuadran, que no son coherentes. Entonces, toda esa información tenemos que decidir qué hacer con ella. Ya adelanto que de alguna forma tendríamos dos vías. Por un lado, arreglarla, establecer un plan de acción, establecer una calendarización, dotar de recursos a estos arreglos, entre comillas, y por supuesto, en segundo lugar, poder tener que tomar la decisión de tener que excluir ciertos datos que no tengan ese alto estándar de calidad. Es decir, de alguna forma quedarnos para monitorizar esa información, necesitamos quedarnos con la información que sea puramente fiable. Aquí es importante también, desde el punto de vista de la extracción, dado que estamos extrayendo, ¿no? De alguna forma, pues las experiencias de la compañía, y la compañía puede tener distintas tipologías, de alguna forma establecer una segmentación, ¿no? Por las tipologías, grandes tipologías de productos. Podemos llegar a tener productos vida riesgo, podemos llegar a tener productos vida ahorro, necesitamos segmentar en definitiva. Pero sí es verdad que necesitamos de alguna forma soportar que esa información que estamos obteniendo sea homogénea entre sí. Es decir, veremos más adelante todo lo relacionado con suficiencia, información estadística y demás, que cuándo podemos considerar que es suficiente. Pero antes de ello, incluso tenemos que plantear cuál sería la segmentación asociada desde el punto de vista de esos productos. Y en este sentido, es muy importante, pues, por ejemplo, desde el punto de vista de contrastes estadísticos, pues establecer algunos test, como puedan ser de Kolmogorov-Smirnov, test en general de homogeneidad, para verificar efectivamente que la segmentación que estamos planteando tiene sentido. Imaginad que por algún motivo nosotros estamos extrayendo tipologías de productos que creemos que son separables, identificables separadamente, pero desde el punto de vista estadístico vemos que no hay una heterogeneidad para poder separarlos. De alguna forma vemos que homogéneamente o que biométricamente son homogéneos. De alguna forma aquí tendremos que tomar la decisión de, por ejemplo, si llegar a consolidar todas esas bases de datos, esos
aparentemente esas segmentaciones para dotarlas en un solo grupo homogéneo de riesgo, ganando, por tanto, en profundidad estadística, pero en definitiva perdiendo granularidad. De alguna forma esas decisiones hay que tomarlas. Y es verdad que en el proceso de calidad del dato, pues por supuesto, pues se involucran personas responsables, dependiendo de las compañías, más de la propia área técnica o más desde el punto de vista área de sistemas, y de alguna forma se busca que en estas dos primeras fases haya una cierta involucración, ¿no? de estas dos áreas. Y de alguna forma lo que también se busca es que exista de alguna forma una validación en una última fase. Es decir, establecer algún tipo de, no solo de controles que podamos establecer en esos códigos de programación, por ejemplo, depurar todos aquellos registros que no tengan informado el identificador del asegurado. Vemos que es importante, que es interesante que todos estos grupos o que todas estas estadísticas que generemos pues estén basadas precisamente en la información de agrupación por asegurados. Entonces es necesario que haya, una vez extraída esa información, que no solo que haya información implementada o códigos implementados que nos eviten el infortunio, entre comillas, de tener información contaminada o información insuficiente, sino que además, una vez extraída esa información, pues tengamos que tener la información totalmente validada. Entonces, simplemente buscar cumplir los principios que ya tenemos todos interiorizados desde el punto de vista de Solvencia II, desde el punto de vista de todos los procesos de la compañía, de fiabilidad, adecuación, trazabilidad, completitud, exactitud de los datos. Voy a recorrer esta parte que es un poco más densa, un poco más ágil, simplemente por daros las pinceladas desde el punto de vista de los requerimientos normativos en cuanto a calidad del dato. Necesitamos documentarlo todo. Necesitamos establecer que existe un proceso biométrico que va desde el momento en que se extrae la información hasta que se reporta al Consejo, hasta que se alimenta en algún QRT porque acaba en unas provisiones técnicas de solvencia, etcétera. De alguna forma tiene que estar todo bien documentado y tiene que estar todo de forma clara y completa. Es verdad que de forma ajustada a la proporcionalidad de cada compañía, es decir, si existen documentaciones, políticas del dato, sistemas de gobierno, descripciones de sistemas de gobierno, etcétera, deberemos aprovechar, ¿no?, esa documentación que ya existe anteriormente. No es obligatorio establecer, por así decirlo, un documento separado de proceso biométrico que añada pues, más trabajo de alguna forma a la compañía. Desde el punto de vista de gobierno, simplemente pues, dotarnos de que la información que vayamos a utilizar para generar esas estadísticas biométricas que se capturen todos los asegurados, veremos algunas excepciones a este principio, que la experiencia histórica de alguna forma sea o proporcione una trazabilidad del asegurado de esa situación biométrica, pues se dio de alta nuestra compañía, siguió sin dar ningún tipo de incidencia en el siguiente año, declaró siniestro en el siguiente, se dio de baja por tanto, y que por tanto el proceso sea trazable desde el punto de vista de que, por ejemplo, no aparezca en registro de esa persona más. De alguna forma tenemos que buscar ese planteamiento. De alguna forma, realizar distintas chequeos, distintas comprobaciones en relación a ese punto, que haya un fiel reflejo de las exposiciones y fallecimientos del colectivo asegurado, no sé si dará tiempo en este primer bloque, creo que no, más en la segunda parte, en algunos indicadores que podemos utilizar para ese reflejo de las exposiciones y fallecimientos, como por ejemplo un actual versus expected. Realmente tenemos que verificar que la tabla de mortalidad que estemos utilizando es adecuada a nuestro perfil de riesgo. Desde el punto de vista de monitorización, lo que se busca es que seamos lo más precisos posible, es decir, haremos un ejemplo al final de este bloque simplemente con el cálculo de las exposiciones. Desde el punto de vista de estadísticas biométricas, todo lo que va relacionado con el sistema de gestión de riesgos de la compañía, pues buscamos que en todo momento tengamos un estándar, un marco de calidad del dato de alto estándar, de alguna forma que existan esos controles internos, de alguna forma, pues, como idea, pues el planteamiento desde el punto de vista de extracción, o incluso si se utilizase, por ejemplo, desde el punto de vista de compañía aseguradora, un DNI como identificador del asegurado, porque ese va a ser el último objetivo, identificar y seguir a cada asegurado, pues que ese código de identificación del DNI pues que cumpla las reglas de validación alfanuméricas de los DNI, por ejemplo. Desde el punto de vista del proceso de validación, bueno, pues todos estos puntos que estamos comentando precisamente son parte del marco de validación de una compañía, es decir, que tengan una serie de controles
que desde la parte del gobierno, pasando por la metodología de seguimiento, que si utilizamos un actual expected, que si utilizamos indicadores de seguimiento de variaciones de las QDX, etcétera, de alguna forma tengamos un proceso de validación, ya sea más o menos complejo. Buscamos en una compañía media más pequeña, algo más contenido, en una empresa más grande, en función, por supuesto, de recursos internos, dotarle de, oye, vamos a cumplir con todos los aspectos, pero que estemos confortables de que lo que estamos utilizando sea correcto. Por supuesto, documentar, que es el principio fundamental, uno de los principios fundamentales, y la condensación de registros dentro de una misma persona. Es decir, vamos a seguir las estadísticas biométricas, vamos a partir de esa calidad del dato, de alguna forma que vamos a agrupar cuáles son todos los registros asociados a esa misma persona. Esa misma persona puede tener dos pólizas, pero no la podemos contar dos veces, porque cada persona, lógicamente, solo vive una vez, solo fallece una vez, y por tanto, desde el punto de vista de contabilización, necesitamos ordenarlo, de alguna forma consolidar a nivel asegurado. Desde el punto de vista, comentábamos anteriormente, desde el punto de vista que podemos utilizar contabilizaciones de exposiciones mensuales, diarias, etcétera, semanales, pero nunca trimestrales, bimestrales, semestrales. Necesitaríamos ser más precisos. Cuanto más precisos seamos, más robustez tendrá lógicamente el proceso biométrico. Utilizaremos, o así lo prescribe la Dirección General de Seguros, el criterio de edad del último cumpleaños, edad anual completada, y de alguna forma pues buscamos, ya con esto empezamos a sentar las bases de nuestras estadísticas biométricas, que establezcamos de nuestra gran base de datos, que pueden ser nuestros operacionales, donde se dan de alta las pólizas, donde se dan de alta los siniestros, donde se registran los siniestros, pues ahí tendríamos todos los ingredientes, ¿no?, para esas estadísticas biométricas, desde las fechas de nacimiento que nos permiten obtener las edades, pasando por los periodos cronológicos, lógicamente, de extracción, y las variables que puedan resultar significativas, pues planteando en un primer momento que lo que podemos llegar a necesitar son fallecidos y expuestos, pero que podemos enriquecer el proceso, dependiendo de, lógicamente, calidad del dato, significatividad de resultados, pueden utilizar capitales asegurados, provisiones matemáticas, si quisiéramos ir un poco más allá. Pero desde un punto de vista de seguimiento, pues podríamos quedarnos en la parte de seguimiento, fallecidos, expuestos, con esa idea. Algunos casos específicos particulares, el caso de los IBNRs, no hacer ningún tipo de tratamiento, en el caso de los seguros de dos cabezas, solo si estamos muy seguros de que la información de la segunda cabeza es robusta, pues ahí incorporarlo en el estudio. Y desde el punto de vista de los cuadros estadísticos resumen, pues toda la información que pueda ser útil, desde el punto de vista de datos biométricos, datos contractuales, las fechas de efecto de la póliza. Veremos un pequeño ejemplo muy, muy ilustrativo ahora. Todo lo relacionado con los datos identificativos de datos personales, desde el punto de vista, pues, por ejemplo, los DNIs, puede ser un identificador muy potente de cara a identificar un asegurado. Sin embargo, tenemos que asegurarnos que cumplimos efectivamente con la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y que desde el punto de vista de seguimiento, mantenimiento y demás, almacenamiento, puede llegar a ser incluso aconsejable, desde el punto de vista más puro asesoría jurídica, transformarlo o tener un código interno de asegurado. Si nos aseguramos, por supuesto, que ese código interno de asegurado sea viable y sea, por supuesto, robusto y que no tenga gaps de información. Desde el punto de vista de información, como decía, de esta base que estamos construyendo, ¿no?, de estadísticas biométricas, pues tendríamos datos, por un lado, datos de la compañía, datos propios, y por otro lado tendríamos datos externos que podríamos complementar. De alguna forma, nosotros nos aseguramos, vamos a tratar de dar nuestra definición, ¿no?, en este seminario, de lo que podría ser el marco de calidad del dato de alto estándar. ¿Qué tenemos que decidir? Que vamos a hacer una monitorización sin tener en cuenta esos datos biométricos que puedan tener algún fallo, los vamos a reaprovechar, lo trataremos de abordar. Por supuesto, vamos a tratar de que los datos pertinentes no hayan sido excluidos, tratar de plantear análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si yo no considero estos asegurados? ¿Qué pasa si los incluyo? ¿Qué pasa si los excluyo? Y de alguna forma demostrar que toda la información o que todos los datos se han registrado de forma coherente, que no haya cambios de criterios, que lo que llamábamos entre 2005 y 2010
Era hombres y desde 2011 es hembra, por ejemplo, que podía ser un caso habitual. Si en el caso de que no tengamos información estadística suficiente, nosotros sabemos que podemos, lógicamente, con las distancias estadísticas que comentaremos, que puede haber distintas diferencias puede haber diferencias entre lo que es la información de la compañía aseguradora y la información externa. Podemos apoyarnos en datos del Instituto Nacional de Estadística, podemos apoyarnos en la Human Mortality Database. Puede ser que en algunos casos no tengamos información suficiente, pero nos pueda interesar establecer si la monitorización que estamos estableciendo es adecuada desde el punto de vista porcentual. Seguramente que muchos de los que estáis en esta sesión planteéis tablas biométricas considerando porcentajes de las tablas regulatorias. Pues en ese sentido, establecer el seguimiento que pueda hacerse en los tramos en los que pueda haber más información, tramos de edad, por ejemplo, los que comentaba anteriormente, 50, 60, 70 años, verificar si eso, por ejemplo, pudiera ser un 80% de la Human Mortality Database y pues establecer criterios de credibilidad, que pueden ser desde los más sencillos, aplicando porcentajes, a otros más sofisticados como credibilidades bayesianas, etc. En todo caso, en un enfoque muy contenido, podríamos abordar o podríamos ir sobre esa vía. Aquí tenéis algunos indicadores de calidad del dato, que simplemente, bueno, o algunas pruebas en la parte más naranja y algunos indicadores en la parte inferior, pruebas de alguna forma que busquemos que las edades sean coherentes, es decir, que no nos encontremos a una persona de 150 años o que no nos encontremos registros de nacimientos del año 1 de enero de 1900, la consistencia de los sexos, fechas de nacimiento, consistencia entre las fechas de actuación, actividad de esa persona en los registros, todo lo relacionado con indicadores en la parte inferior, pues vamos a ir hacia lo que sería pues, un poco la contabilización de las incidencias. De alguna forma vamos a contar, podemos tener nuestra base de datos por número de póliza, certificado, etcétera, y dentro de ella pues tenemos a nuestro identificador. De alguna forma, si no consideramos o si consideramos, establecemos un umbral de calidad del dato, es decir, imaginaos, un umbral de calidad del dato puede ser el sexo informado. Si el sexo no viene informado, pues no puedo considerar una monitorización adecuada. Entonces, en ese sentido, podría descartarlos en esos primeros análisis, pero establecer algún tipo de planteamiento posterior con la idea de poder hacer un plan de acción. ¿Por qué no están informados estos registros? ¿Es un problema del aplicativo de pólizas? ¿Es un aplicativo de un trasvase de información, de algún tipo de migración histórica, etcétera? Si se puede remediar, bueno, pues de alguna forma podemos establecer un plan de acción para poder completar esa información que puede ser muy útil desde el punto de vista estadístico. Pues de alguna forma se trataría de hacer esos seguimientos del número de registros con incidencias pendientes de resolver, número de registros con incidencia resueltos en el periodo, cuál es el porcentaje de registros con incidencia, que de alguna forma nos pueden ser bastante útiles. Bueno, simplemente desde el punto de vista de calidad del dato, aquí tenéis ilustrativamente qué es lo que se podría ir planteando con distintas pruebas de trazabilidad, adecuación, suficiencia, que aparezcan todos los sexos informados, que las fechas de carga de la información sean coherentes, que las fechas de nacimiento no sean posteriores a la fecha de efecto de la póliza, las típicas que se suelen plantear, y sobre todo puede ser muy útil también la trazabilidad de la información. De alguna forma que la información que viaja desde los operacionales hasta los aplicativos o hasta las bases de datos últimas, pues que de alguna forma se pueda seguir la póliza y que haya esa consistencia a lo largo del tiempo. Y voy a comentaros simplemente a efectos ilustrativos lo que sería de esta parte de calidad del dato, compartir una hoja que por supuesto compartiré después. ¿Me equivoco? Perfecto, perfecto, Ignacio, se ve. Fenomenal. Pues nada, simplemente por simular un proceso de calidad del dato. Nosotros extraemos pues una información, una serie de registros de un asegurado que lo hemos llamado ABC para evitar la complejidad, con distintos años de extracción y pues, la edad que va cumpliendo ese asegurado a lo largo de distintos puntos. De alguna forma tendríamos una primera fase, si os acordáis en la diapositiva, esa primera fase de generación de la base de datos. Nosotros descargamos las fechas de nacimiento, las fechas de efecto de la póliza, la fecha de cumpleaños, fecha del año en la que se plantea, el tipo de producto. Y bueno, pues desde el punto de vista del proceso de calidad del dato, nos damos cuenta, verificamos
identificamos bien, en la que participa el propio control por así decirlo, del dato, ¿no? Lo que es el programa o el código de programación en el que ya hemos establecido un informe de errores que puede haber en esas estadísticas biométricas, pues aparecen sin informar el sexo de este registro de este asegurado A. En el caso del D, pues nos podemos encontrar que los registros no se eliminan después de la fecha de baja. Si os fijáis, pues puede haber una determinada baja voluntaria y que haya registros que no se hayan eliminado posteriormente. Más abajo, pues podemos encontrar que algunas fechas de nacimiento, pues se informa que la fecha de nacimiento de esta persona es posterior a las propias fechas de carga. Entonces, no es viable, no es lógico desde el punto de vista de análisis. O sea, podemos tener una serie de campos primarios, ¿no? Como estáis viendo en los comentarios, de los aplicativos de la compañía. Podemos tener identificadores del asegurado, fechas de nacimiento, fechas de efecto de la póliza. Esta información provendrán de lo que se llamarían datos primarios o de fuentes primarias, operacionales, ficheros de grabación de pólizas y siniestros. De alguna forma, dependiendo de cada compañía, se puede enriquecer, ¿no? ese formato de estadísticas biométricas. Podemos obtener una fuente primaria, una información primaria, pero puede ser necesario dotar de más campos adicionales, que esto puede ser pues, una petición a sistemas que oye, necesito que me calcules la edad anual completada y que me la descargue. O necesito que me generes una base de datos que se llame de estadísticas biométricas en la que incorpores esta parte. Entonces, de alguna forma, que los registros, que los seguimientos se puedan realizar a nivel asegurado. Para ese proceso de calidad del dato, pues lo que tendremos que plantear, lo que planteamos son controles automáticos, flags para modificarlos, indicando, oye, atención, informe que te sale del aplicativo o directamente que pueda ser visible. Estos son los registros defectuosos, que las edades sean consistentes, que las fechas de efecto de la póliza y de baja sean consistentes. De alguna forma, verificar de dónde sale el problema, es decir, implicarnos con los responsables de data quality en la compañía, de alguna forma establecer esa interacción de ubicación de dónde estaría ese error, modificar esos campos, ¿vale? De alguna forma que puede ser en algunas compañías con los propios responsables de negocio, establecer la documentación y el seguimiento de esos campos modificados, de alguna forma que se establezca, pues, de alguna forma esos objetivos. Si tenemos un 10% de la base de datos que tiene errores, pues plantear posibles modificaciones posteriores. Y, por supuesto, establecer lógicamente aquí salto pasos a efectos de ilustración, pero bueno, se plantearía ese plan de validación con ese análisis gap como el que comentaba en la diapositiva anterior, para corregir la base de datos en los campos que veis en verde. De alguna forma la idea pues, sería corregir y aprovechar todos estos campos, resucitarlos entre comillas, con el objetivo de poder dotarnos de mayor información estadística. Simplemente también efectos ilustrativos, es muy importante el siguiente paso, una vez ya depurada la base de datos, nosotros tenemos una serie de asegurados, nosotros tenemos un inicio y fin de estudio, que esto, pues como sabéis en monitorización, pues nunca acaba, pero para acotarlo en este estudio, lo que hemos hecho ha sido transformar en una forma de seguir estos asegurados que teníamos en la base de datos anterior y cuáles son los estados de cada uno de ellos para poder establecer, pues, por ejemplo, una matriz de días de cumpleaños y, sobre todo, el conteo de los días entre cumpleaños consecutivos, qué días ha estado expuesto en póliza hasta la fecha de fallecimiento, etcétera, cuál es el porcentaje de exposición, de alguna forma, de todo el año natural, cuánto ha sido ese porcentaje de exposición. ¿Vale? Esa sería un poco la filosofía muy, muy rápido, ¿no? de lo que sería el resumen de este enfoque. Simplemente por rematar esta primera parte de la sesión, vuelvo a compartir la presentación. Aquí estaréis en breve volviendo a ver la presentación. Y una vez pasado, ¿no? lo que sería el paso de que sería la calidad del dato, pasaríamos a la generación de las estadísticas biométricas, ¿no? Una vez que tenemos nuestra base de datos, hemos visto pues, nuestros registros de asegurados, nuestras fechas de nacimiento, nuestras fechas de efecto de la póliza, y de alguna forma lo que tenemos que plantear ahora es, vale, ¿qué queremos hacer? ¿No? Tenemos esta información y con esta información, ¿qué es lo que queremos hacer?
nosotros contamos como base con la información interna de la compañía y de alguna forma pues podemos centrarnos en un primer momento, ¿no?, en la información de las probabilidades de fallecimiento y si acaso, si quisiéramos subir un poco más en la parte de la tendencia. No deja de ser pues planteamientos de base que luego podríamos llegar a justificar o refrendar, por ejemplo, en la parte de los recargos técnicos, que también veremos, pero iremos un poco más ágiles a lo que, bueno, que tengáis mucho interés y nos detengamos un poco más. Pero todas esas estadísticas biométricas pues las enriqueceremos con información que podemos llegar a utilizar, es decir, tal y como establece la normativa, provisiones matemáticas en seguro de ahorro, capitales asegurados, nos tendremos que llegar a plantear si lo que queremos es seguimientos, ¿no? Que esto en presentaciones frente a la Dirección General de Seguros puede ser útil, sobre todo si queremos presentar una tabla de experiencia propia, pero en un enfoque de monitorización, presentar las edades de salida del colectivo, las esperanzas de vida de la cartera. Entonces, de alguna forma, con todo eso que tengamos, tenemos que plantearnos, oye, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y, por supuesto, si a dónde queremos llegar es, bueno, pues es suficiente con la información que tenemos. De alguna forma, lo que planteamos en este bloque es tratar de establecer, nosotros queremos monitorear las probabilidades de fallecimiento en un primer momento. Entonces, en primer lugar, necesitamos extraer información. ¿Cuántos años? Lo que tengamos. Suele ser deseable tener 10 años. Es verdad que las tablas de mortalidad derivan 5. De alguna forma, pues como mínimo, quizá deseable, podemos estar en 7 años para hacer ejercicios, para hacer análisis. Tenemos que tener en cuenta los análisis de mortalidad COVID. También tenemos todos los excesos de mortalidad, por causas de mortalidad, que daremos alguna pincelada al final de la presentación. Todos los efectos de CAT pandemias. Necesitamos de alguna forma definir de nuestra monitorización cuál va a ser nuestro año central y tener en cuenta todos estos criterios que hemos comentado, ¿no?, de cálculos de exposiciones, de fallecidos, etcétera. Realmente lo que vamos a monitorear, lo que vamos a seguir es nuestras QDX, nuestras probabilidades por edades. Por edades y sexo, pues por supuesto, desde el punto de vista de monitorización, biométricamente son dos colectivos homogéneos, heterogéneos, y de alguna forma ese seguimiento tiene todo el sentido. De alguna forma podemos llegar a plantearnos esas representaciones gráficas típicas de cuáles son las probabilidades de fallecimiento en nuestra cartera, teniendo en cuenta cuál es la experiencia de la compañía, teniendo en cuenta en la parte superior escalas decimales y en la parte inferior escalas logarítmicas. Observar, por supuesto, todos aquellos puntos que tengan pues cierta irregularidad. Y planteamos, y aquí lo dejo, yo creo que para el descanso, Joaquín, simplemente con la idea de la suficiencia, que este quizás sea uno de los puntos más relevantes. Desde el punto de vista de información, nosotros tenemos que decidir si para monitorizar ciertos tramos de nuestras tablas de mortalidad, si es adecuada nuestra tabla o hemos elegido, imaginaos, un 100% de la tabla de mortalidad, si necesitamos, o si tenemos que aplicar algún tipo de criterio. Pues el criterio, en definitiva, es determinar o comparar cuáles son los tramos de edad en los que tenemos información estadística suficiente. En la práctica se suele establecer el criterio de Cochrane, que establece que al menos tendremos que tener por cada combinación de edad y sexo 5 fallecidos. Eso nos puede dotar de cierta robustez estadística, cierta estabilidad. Aquí lo que recomendamos normalmente es también dotarnos de distintos análisis, es decir, si cogemos los 5 años que comentábamos anteriormente, los últimos 5 años, excluyendo año COVID, por ejemplo, dotarnos o plantear distintos análisis. Si en vez de coger los últimos 5, cojo los 5 anteriores, ver si la información es estable, ver si tenemos información estadística suficiente. Y de alguna forma, con eso ya podríamos, de toda la estadística biométrica que sacamos anteriormente, con eso ya tendríamos nuestra base para continuar con estas estadísticas biométricas.